Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24, en un mes donde los argentinos vamos a votar otra vez. Lo hicimos en agosto, ahora vamos a votar en octubre. Quizás haya la chance de una nueva elección, si hay balotaje o no a nivel nacional con la elección del presidente. En la provincia de Buenos Aires ya sabes que no hay. Pero digo, más allá, queda tranquilo, ni vamos a hablar de candidatos, no vamos a hablar de encuestas, nada de lo que estás escuchando hasta acá vamos a hablar. Sí vamos a hablar del proceso electoral, de las elecciones, de dónde se vota, de cómo se vota, de las circunstancias que puedan aparecer durante el día de la elección, de estas cosas que muchas veces te preguntas, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si llego? ¿Y qué pasa si no me dejan votar? ¿Y qué hago en esto? Bueno, hay gente que está trabajando muchísimo en esto a través de un observatorio electoral, pero además hoy tenemos la chance de contar con la defensora del pueblo, una reconocidísima abogada que conoce mucho el tema, forma parte de este observatorio, pero además obviamente vamos a aprovechar para charlar un poquitito más de otros temas. Elecciones sí, quédate tranquilo, nada de candidatos, nada de eso. ¿Qué pasa en la Argentina con estas elecciones de octubre? Desde todo lo que te preguntás y que cuando llega un momento decís, ¿y ahora qué hago? Bueno, te lo vamos a tratar de responder desde aquí en esta edición de Límite 24. Dale. ¿Qué y cuándo se vota? ¿Qué se vota? Este año los argentinos vamos a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, gobernadores, senadores, diputados, intendentes y concejales. Las elecciones del Poder Ejecutivo son cada 4 años, mientras que las del Poder Legislativo son cada 2. El 27 de octubre son las elecciones generales a nivel nacional. Ese día vas a tener que elegir presidente y vice. Depende de cuál sea tu provincia, ese día también vas a votar por gobernadores, ya que muchas provincias plantearon un cronograma separado del nacional. Si hubiera segunda vuelta, el 24 de noviembre vas a volver a las urnas. ¿Cómo nos vamos a enterar? Si el 27 de octubre ningún candidato presidencial alcanza la mayoría, vamos a segunda vuelta. Para lograr la mayoría, el candidato ganador tiene que tener el 45% de los votos o el 40% de los votos con una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto al otro candidato. Entonces acordate, primero las PASO, después las elecciones generales y finalmente un posible balotaje, donde solo elegirías entre 2 candidatos. Otro día te puedo asegurar, lo vamos a charlar cuando pasen las elecciones. Lo que es el proceso electoral en Argentina es de los pocos en el mundo, que vamos a votar tantas veces. Y no te digo, si recién te hacía referencia a la colega de elecciones para elegir gobernador, las provincias que separaron las elecciones tuvieron que hacer paso para esas elecciones, o sea, con lo cual han llegado a votar entre 5 y 7 veces. Hay provincias que votan 7 veces, pero bueno. Celeste, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? No, gracias a vos, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. A Muy ver, bien, te convocamos para ayudar al vecino, ayudar a la gente en estas elecciones. Lo están haciendo además a través de un observatorio, de eso vamos a charlar un ratito, pero en el primer punto, digo, esta referencia que hacía nuestra colega, las elecciones siempre son obligatorias, ¿con qué se vota? A ver, ¿qué le podemos decir al vecino antes de que llegue el día de la elección? Bueno, en primer lugar que es importante ir a votar. Nosotros estamos trabajando en una campaña muy fuerte en relación a la accesibilidad del derecho al voto y a la necesidad y a la importancia de ejercer nuestro derecho al voto. Incluso con los menores de 17 años y los mayores de 70, que si bien no tienen obligación de votar, tienen obligación, la ley esto es lo que establece, pero no tienen una penalidad en caso de no hacerlo. Trabajamos muchísimo con esa temática. Punto número 1.
las elecciones tienen un sentido ser obligatorias, por lo menos en la Argentina. Lógico. Vos hablabas de los dos extremos, ¿no? ¿Qué pasa con la persona mayor y esta, perdóname el término, esta nube que se produce con los chicos, digo, con los jóvenes? ¿Es obligatorio, es obligatorio, es voluntario? Voy, voto, no tengo, ¿con qué documento voto? En nuestro país el voto siempre es obligatorio. Lo que no tiene es penalidad cuando no tiene la exigencia de tener que ir y ejercer el derecho al voto. Y en el caso de los chicos, ¿cómo fue? ¿Te acordás? Porque digo, se habló, no, 17 sí, 17 no. Sí, a los 17 años de edad deben estar incluidos en el padrón. La realidad es que este año hubo como alguna complicación, no sé si recordás, que bueno, se extendió el plazo, muchos no estaban en el padrón electoral. Nosotros trabajamos ese tema también porque bueno, está vinculado a la accesibilidad del derecho al voto. De hecho, nosotros estamos llevando adelante unas encuestas que vamos a tener las conclusiones prontamente con los menores, es decir, con los de 17, los chicos y chicas, adolescentes de 17 años de edad y mayores de 70, consultando qué los moviliza el ir a votar y si saben qué se vota. Increíblemente los adultos mayores nos encontramos con algunos de ellos que no saben específicamente qué tienen que votar, qué se vota, digo, si senador, diputado, presidente, vicepresidente. ¿De qué se trata este observatorio electoral permanente? Digo, porque vos trabajás en Vicente López, con Vicente López, pero es una idea que está en muchos lugares. Sí, y te voy a decir que no en tantos, Eduardo. Te cuento que Vicente López ha sido pionera, concretamente en nuestra Defensoría del Pueblo. Desde el año 2011 nosotros llevamos adelante este observatorio electoral, que obviamente tiene por objeto observar la accesibilidad del derecho al voto de la ciudadanía del partido de Vicente López. Es el único y el primero en una Defensoría del Pueblo, es decir, de las defensorías del pueblo que existen en la provincia de Buenos Aires, hasta ahora ninguna lleva adelante este observatorio electoral, la única es la de Vicente López. ¿Qué función cumple? Digo, ¿en el día de la elección o antes también cumplen un trabajo? Bueno, tenemos todo un trabajo previo. La primera vez cuando fue en el 2011, la verdad es que éramos muy poquitos en calle, con una suerte, si querés, lo podemos llamar de temor, de no saber cómo nos iba a ir, si íbamos a tener alguna dificultad para acceder a los establecimientos educativos. En una segunda etapa, nosotros ya convocamos a nuestros mediadores comunitarios voluntarios, éramos un grupo de 45, si mal no recuerdo. En un tercer observatorio electoral convocamos a entidades intermedias también para este voluntariado y en esta oportunidad estamos convocando a la ciudadanía en general. ¿Y qué es lo que hacen? Concretamente lo que hacemos es salir a calle con unas planillas recolectoras de datos en donde observamos determinadas cuestiones. En primer lugar, cómo es el acceso a los establecimientos educativos, si hay rampa, si no hay rampa, es decir, está establecido lo que los observadores deben relevar. Se hace una encuesta al delegado electoral, se observa quién es el que asiste al votante. Vos sabés que acá hay todo un tema. Vos hablabas al principio respecto de, bueno, cuál es nuestro derecho, con qué DNI votamos, cómo accedemos al voto. Bueno, este es un gran tema porque cuando se reforma la ley electoral en el año 2015, surge la figura del delegado electoral, que es quien tiene el deber y la obligación y es quien lleva adelante o quien tiene la responsabilidad de llevar adelante todo el acto eleccionario. Hay un delegado electoral por establecimiento de votación. Esto casi que se desconoce, la ciudadanía lo desconoce. ¿Viste cuando nosotros éramos chicos que entrábamos a votar? O no tan chicos tal vez, entrábamos a votar. ¿Y quién asistía al votante? Bueno, quienes estaban a cargo de la seguridad del establecimiento. Seguro. Hoy en día no debe ser así. Digo no debe porque en realidad este es un punto que nosotros observamos y que lo vemos como una dificultad, al menos en el último observatorio, vamos a ver qué pasa en este, que es que todavía quien sigue asistiendo al votante es Gendarmería. La Fuerza de Seguridad. Claro, exactamente, sí. ¿En qué mesa voto? ¿A dónde voto? Bueno, esto no debe suceder. Y más allá de agradecer siempre porque nos toca además no solo votar, sino cubrir la onda que ponen, digo, ¿no? Porque realmente digo, tienen que estar tantas horas ahí paradito y además, no, sin duda, y con mucha amabilidad. Exactamente. La verdad es un trabajo que hay que valorar. Esto no es una crítica, simplemente que ellos tienen el deber del resguardo de la seguridad el día de la elección. Que hay alguien para hacer eso. Exactamente. Ahora, digo, ¿una sola persona para toda la elección?
Sí, porque después vos tenés los presidentes de mesa, ¿no? Después tenés presidentes de mesa, Digo, para ir aclarando algunas representantes. cosas. Ustedes colaboran, participan, pero no tienen poder, a ver, que se entienda. Pero está muy bien lo que vas a decir. Claro, ¿sí? no tienen poder de policía, No, digamos. O sea, la gente no puede acudir y exactamente. decir, doctora, no me dejan votar. Podés asistir, muy bien. pero Mira, no obligar. esta es una de las preguntas que hacen los voluntarios, que tenemos más de 100 voluntarios hasta el día de hoy inscriptos. Y bueno, de paso aprovecho para convocar a la ciudadanía que se acerque a nuestra defensoría para poder ser voluntarios si así lo desea. Si querés ahora te cuento brevemente cómo es. Al final, porque si no, por eso, la al gente final, se va a olvidar. No. Vamos al final con eso, ya se lo vamos adelantando. Esta es una de las preguntas que hacen los observadores. Vos sabés que hay una capacitación ahora el 16 de octubre en el Consejo Deliberante a las 5:30 de la tarde. Es una capacitación que brindo yo, es muy amigable. Se comprenden perfectamente todas las planillas recolectoras de datos que tienen que completar. Y una de las cuestiones en las que yo más hincapié hago es precisamente en esto que vos decís. Claro, vos imagínate, ven al voluntario con el chaleco Observatorio Electoral Permanente, Defensoría del Pueblo de Vicente López. ¿A dónde se va a acercar el ciudadano si tiene un problema? A este vecino que en realidad es voluntario, o a mí en todo caso en los lugares donde estoy. Seguro. Entonces, en ese momento nosotros hacemos mucho hincapié que debe este voluntario acompañar a esta persona que tiene alguna dificultad al delegado electoral, que debe estar visible, debe tener un chaleco que lo identifique, una credencial, debe estar recorriendo todo el establecimiento de votación, debe estar en la puerta. Bueno, la verdad es que tiene un rol preponderante, ¿no? Sí, a ver, te cuento observaciones que nos tocaron de cobertura de elecciones. Sí. Hace muchos años que las hacemos, especial para esta señal. Sí, lo sé, claro. No siempre tienen la capacitación que necesitan. Muchas veces hay fiscales que resuelven algunas cuestiones, con lo bueno y con lo malo. Digo, hay fiscales que tienen muchísimas elecciones encima y te resuelven una cuestión que por ahí el delegado... Digo, pero esto también es un riesgo, porque no hay que hacer... Porque son fiscales políticos, claro, partidarios, digamos, que ojo, están muy bien, son Seguro. muy necesarios. Todos formamos parte de este acto eleccionario y todos tenemos que estar. Pero te interrumpí, Eduardo, discúlpame. No, porque pero lo que quería es era tan esto. Importante esto que decís. A ver, ¿sabes a dónde quiero ir? Al momento que se produce, que nos ha tocado hasta cuando fuimos a cubrir, donde alguien no puede votar por algo. Hay miles de razones. Documento, no coincide con el padre, bueno, etcétera. Hay mil cosas. El punto es que se termina peleando, entre comillas, con el presidente o la presidenta de mesa, algún fiscal por ahí trata de hacer algún aporte. Digo, el que tiene que resolver esa cuestión... Es el delegado electoral, es la autoridad principal, pero esto creo que es importante que nosotros lo charlemos, porque de esta manera construimos ciudadanía, a ver, ¿no? y puede, llegado el caso, que un presidente no acepte una votación, él indicarle que la tiene que aceptar. Sí, claro. Claro, porque se supone que es el más capacitado de todo ese espacio y de todo ese lugar donde se lleva adelante el acto comicial. Hay algo que está vinculado a los datos que nosotros relevamos, y en el año 2015, de 69 escuelas que había en aquel momento de votación, hoy son 92, si mal no recuerdo, pero en aquel momento eran 69, solamente en 2 escuelas estaba visible el delegado electoral. Digo, en el caso de Vicente López, escuela número 3, escuela 2, me acuerdo perfectamente porque la escuela 3 es donde fui toda mi vida. ¿Con esto qué quiero decir? ¿El delegado electoral no estaba? No estaba visible. La verdad es que ahí es donde pedí una reunión en la justicia electoral y lo que planteé es que yo creía, de acuerdo a los resultados que había arrojado este observatorio nuestro, que evidentemente le faltaba capacitación. ¿Quién quiere hacer mal su tarea? Nadie. Mira, yo estoy convencida que no los habían capacitado. Le tengo que ir a una nota que quiero compartir con vos, pero a ver, sugerencia. Insisto con algo. Desde las 8 de la mañana, 6 de la tarde. Una sola persona para una escuela, como por ejemplo la que vos mencionaste, la escuela 2, o te puedo hablar del Nacional de San Isidro, claro, o te puedo hablar del Comercial de San Fernando, digo, que son escuelas muy grandes, con muchas mesas, y la verdad yo no sé si una sola persona puede estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en algún momento tiene que comer, tiene que ir al baño, tiene que descansar, digo, por ahí, a ver... Porque hemos ido a muchas escuelas y no estaba. O estaba, no sé, fue a comer. Y yo lo entiendo. En algún momento tiene que parar. Porque el presidente de mesa puede, está sentado, digo, tiene otra comodidad, día de lluvia, día de frío. La cosa no es tan simple.
una sugerencia por ahí con 2 delegados. Bueno, ¿no? esta es una sugerencia que vamos a hacer desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en realidad esto lo venimos advirtiendo. A veces no está. Vos imaginate que nuestros voluntarios recorren los establecimientos durante todo el día. De manera que a veces se encuentran el delegado. Ahora sumamos una encuesta al delegado electoral a ver si el delegado o delegada recibieron el chaleco, si requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad, si la tuvieron que requerir, si la lograron, qué pasó con la justicia electoral. Es complejo el tema. Es Es Celeste, complejo. quiero compartir con vos un disparador. Es una Perfecto. pequeña nota con un tema que es previo a las elecciones que también tiene sus vericuetos. Dile Bien. cuando usted quiera, dele nomás. Ya podés consultar el padrón definitivo para saber dónde votás. Entrá en www.padrón.gov.ar o llamá al 0800-999-7237. Podemos votar con el documento que figura en el padrón o una versión posterior. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Vamos a aprovechar el tiempo. No aparezca en el padrón. ¿Qué hago? Me comunico con la justicia electoral. Había un plazo. Ya está el plazo. Sí, ya venció el plazo. Aparezco en el padrón con un documento que no es el que yo tengo. No podés votar. Esto es básico. ¿Y sabes por qué? Te lo pregunto. Porque hemos visto mesas donde la gente dice, yo tengo este documento, se uso todos los días, me para la policía, me pide documento, tengo esto, qué sé yo. Ajá, pero no es el que figura en el padrón. Tiene que ser el que figura en el padrón y el último que tenés. ¿Y por qué hubo Puedo tanta votar con confusión? libreta cívica. Ahí viene el tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué digo? La confusión, por lo menos a mi entender, vino que en la última elección se dijo se puede votar con cualquier documento. Aún con un documento, una cédula celeste vieja, que decía no válido para votar, se podía votar igual. Sí, no, claro. Y esto esto generó, mira, mucho problema en Vicente López porque, claro, la información era errónea, entonces la gente perdóname, llegaba... te digo, hablamos de Vicente López porque vos trabajás en Vicente por López, pero supuesto, esto pasó sí, en todos lados, Buenos estoy de Aires. acuerdo, Sí. Digo, sí. lo encontramos en la zona oeste, pasó en muchos lados. Yo tengo este documento, a mí me dice la publicidad del comando electoral que yo puedo votar. ¿Y cómo es entonces? ¿Voto o no voto? No, muchísima gente llegó a la Defensoría planteando qué hacer y cómo justificar el hecho de no haber votado. Ahora, ¿por qué esta confusión? Digo, ¿con qué documento voto? Con el que figura, con el último documento que tengo y el que figura en el padrón. Si a mí me figura un duplicado en el padrón electoral y yo voy con un triplicado. Es posterior. Sí, O sea, puedo votar, por supuesto. No puedo votar con uno viejo, como para dejar en claro, no puedo votar con un DNI antiguo, distinto al que figura en el padrón electoral. Digo, para sintetizar, no ha ayudado mucho esta publicidad de que podés votar con cualquier documento. No, la de gente ninguna sacó la libreta de manera. enrolamiento y dijo, voy a votar con esto. Gente mayor ni te cuento. No, pero... Adultos mayores que decían, bueno, pero yo tengo 90 años y vine a votar igual. Claro. Realmente hay mucha gente adulta mayor por que va y eso. vota, ¿eh? Mucha más de la que creemos. Celeste, debo hacer una pausa. ¿Te quedas un ratito? Por supuesto. Porque después, te dije, ya que está la defensora, la vamos a apreciar como defensora. Está muy bien. Mira, cuando vengamos de la pausa, quédate. Tenés una historia que pasó hace algunos años, que si no fuese real, diría sería divertido, pero realmente fue increíble y que hubo que aparecer con una mediación. Pausa y volvemos. La verdad es que cuando vi la noticia, lo primero que pensé, bueno, obviamente vi que había sido en Olivos, lo primero que pensé es qué pena que no hayan llegado a la Defensoría del Pueblo para intentar un espacio de diálogo, de encuentro entre estos dos vecinos, antes de que el conflicto escale de la manera que escaló. Que ya deja de ser un conflicto vecinal para pasar a ser claramente una cuestión penal. Yo les digo en relación a lo que escuché del vecindario, que por ahí le comentaban a otros periodistas, la verdad es que creo que la falla fue no haber hecho una denuncia formal en relación a la tenencia de armas, cuchillos, hachas, bueno, nos referimos a este caso puntualmente, ¿no? Esto
esto pasó hace algunos años. Qué joven me veo, Eduardo. Estamos todos muy jóvenes. Digo, esto pasó hace algunos años, Sí. un vecino que se cansó de que el camión estuviese parado en la puerta de su casa, terminó de la peor manera, digo. Pero hoy, en una sociedad lamentablemente tan violenta, tan Terrible. exasperada, donde ya nada se arregla con un disculpa, fue sin querer, no, todo se arregla de la peor manera. Digo, ¿cómo aparecen ustedes con la Defensoría, con los mediadores? Digo, cuando un vecino viene y te dice, mirá, no puedo dormir, tiene la música hasta las 3 de la mañana todos los días. Viene otro y te dice, mirá, nada, me están entrando las raíces del árbol de mi vecino en mi casa. Me paran 3 autos porque no tiene lugar, entonces yo no tengo nunca frente. Digo, tengo para el mío en la otra calle. ¿Qué pasa a partir de ahí? Digo, llega el vecino y te dice esto. Bueno, ahí nosotros tenemos un grupo, primero un centro de mediación comunitario voluntario que está integrado por 86 vecinas y vecinos de Vicente 86, López. 86. Vienen en grupos a la mañana y a la tarde. Siempre hay vecinos ¿Tanto trabajo voluntarios. tienen? Sí. Muchísimo. Del 100% de los expedientes que se inician en la Defensoría, que son 32 expedientes diarios, ¿sí? El 27% son pedidos o solicitudes de mediación. ¿Y cuáles son los conflictos más habituales que te Bueno, aparecen? los más habituales son los que vos planteás. El perro que ladra, la música a elevado volumen, mi vecina que saca la bolsa de residuos en horarios que no corresponden y entonces viene el gato, lo rompe. Temas muy sencillos, como parecieran estos, pero que son de todos los días y esto que yo planteo un poco en la nota cuando el conflicto escala. Seguro, ¿No? seguro. La verdad es que desgraciadamente el caso que recién veíamos fue muy triste, una situación muy grave. Hemos tenido un caso muy complejo, no sé si recuerdan el caso de un vecino que mata a otro por el ladrido del perro. Sí. Bueno, uno de los vecinos, el que falleció, había venido a la Defensoría a consultar sobre una posible mediación comunitaria, nunca la solicitó. Obviamente hay un procedimiento administrativo para solicitar, es muy sencillo obviamente, se piden las mediaciones, se convoca a través de una nota muy amigable, obviamente es voluntaria, Ahí es viene el gratuita punto, Diego. como todo lo que hacemos en la Defensoría. Te vamos a invitar otro día. Sí. Después que pasen las elecciones, estemos Me todos más parece muy tranquilos bien y te agradezco. para charlar de esto. Porque también, y decirle a la gente, esto es voluntario, digamos. Por supuesto. No tiene poder policial. No. Que no confunda a la gente. ¿no? A ver, primero es importante, Eduardo, yo quiero aclarar algo. ¿Cuál es la función de la Defensoría sí. del Pueblo? La función del defensor o defensora del pueblo es actuar frente a actos, hechos u omisiones cometidos por el Poder Ejecutivo. Es decir, que este centro de mediación comunitario voluntario es un plus que tiene nuestra institución y que no la tienen todas las defensorías del pueblo porque no es obligatorio. Lo charlamos otro día. Porque es muy Genial, largo. genial. Gracias por venir. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Nos vamos. Veremos qué pasa. Octubre tenemos que votar. Después veremos si votamos o no en noviembre. Mientras tanto, lo que necesitabas saber lo tuviste acá con la doctora. Gracias. Hasta la semana que viene.